Vamos a la palabra del Señor, Apocalipsis 1, versos 1 y 2. Terminamos el libro de Apocalipsis el viernes. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Aleluya. Pero queda algo aquí para escurrir. Una visión que yo nunca la había recibido. Gloria al Señor. Aleluya. La inspiración para predicar de la iglesia del segundo siglo. Amén. La iglesia del segundo siglo. No del primero. La iglesia del segundo siglo. Aleluya. Y dice Apocalipsis 1, versos 1 y 2. Y note que estos dos versículos, no son propiamente del apóstol Juan el que escribe el libro de Apocalipsis. Usted se va a dar cuenta. Porque es la iglesia que recibe la revelación apocalíptica. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que aquí no está hablando Juan, aquí está otra persona. Es como un pastor que recibió el libro de Apocalipsis. Aleluya. Y está presentando la revelación. La revelación de las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Gloria al Señor. Aleluya. Señor, queremos recibir tu palabra viva y eficaz. Que tú te pases en medio nuestro. Y que tú nos inspire, nos conquiste una vez más con tu plan, con la iglesia. Mi Dios, y que podamos entender la pastoral tuya sobre nosotros hoy, para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros como iglesia hemos terminado. Gracias, Víctor. Te bendiga. Como iglesia hemos terminado un gran capítulo de nuestra historia. La historia de nuestro comienzo, de nuestro gran capítulo de 50 años. Pero qué retos Dios ha puesto sobre nosotros como iglesia para empezar el nuevo capítulo. Gloria al Señor. Algo así le pasó a la iglesia del segundo siglo. ¡Wow! ¡Qué honra! ¡Qué gloria! ¡Qué gran comienzo! Con la iglesia, con los discípulos, con el Pentecostés. Gloria al Señor. Pero ahora, ¿qué de nosotros? Ya empezando el segundo siglo de la era cristiana. El segundo siglo después de Cristo. Gloria al Señor. Nunca en mi crianza del Evangelio, en lo que llevo de pastor, me había topado con esa inquietud. Aleluya. La iglesia del segundo siglo de la era cristiana se encontraba en la jurisdicción del Imperio Romano,
en uno de los momentos de más idolatría, paganismo, adoración a muchos dioses, y de uno de los momentos de más soberbia y crueldad del Imperio Romano. La idolatría y la crueldad rampante que se vivía era el cúmulo de la idolatría antigua de babilonios, idolatría y crueldad, de babilonios, egipcios, sirios, persas, y ahora los últimos capítulos de la historia para aquel momento, la idolatría y la crueldad acumulada tanto de los griegos como de los romanos, que fueron los últimos imperios de la historia hasta ese momento, donde se levantaban circos romanos, los famosos circos romanos, para lucir el espectáculo de la crueldad sobre los condenados, y sobre todo gran parte de ese espectáculo de crueldad, de tribulación hasta la muerte, en manos de los leones, en la boca de los leones, era sobre los cristianos. Una cultura de paganismo, de adoración a muchos dioses. Uno de los rasgos de toda esta idolatría antigua era la adoración también a los reyes, a los monarcas del pueblo, los faraones, los emperadores. Llegaron a reclamar, el imperio romano, griego, llegaron a reclamar adoración y divinidad sobre de ellos, tanto los griegos como los romanos. Si algo marcó una diferencia en toda esa historia antigua, fue el pueblo de Israel, con su judaísmo, su religión monoteísta, adorando solamente a Jehová Dios de los ejércitos. Era el único pueblo que le marcaba la diferencia a la historia humana. Pero para comienzos del segundo siglo, ustedes saben que en el primer siglo Jerusalén fue destruida. El templo judío fue destruido. Ya no existía templo. Cuando la iglesia va a empezar el segundo siglo, no existía templo, ni existía una Jerusalén respetable y pujante en el Medio Oriente, porque debido a la pujanza de la religión judía, al pueblo de Israel, a Jerusalén, la importancia histórica de Jerusalén, pues el mismo imperio romano dio fondos federales para la reconstrucción del templo, y eso era impresionante. Pero un poco más de la mitad del siglo el templo fue destruido por el general Tito, un mandato del emperador Nerón. Ya la iglesia del segundo siglo no cuenta con el respeto y las raíces del templo judío de Jerusalén. Y los judíos desparramados por todo el imperio fueron dispersos, expatriados, sin estructura de ninguna clase. Ya se fue el primer siglo después de Cristo. Para el imperio todo comenzaba a cuadrarse para acabar de una vez con los seguidores de Cristo.
todo el judaísmo como religión, nación, templo, desechos, desparramados, la etiología o el nido de los cristianos, de donde salieron los cristianos, de donde viene Jesucristo, toda la raíz teológica histórica desaparecida en cierto sentido para el imperio. El líder principal de los cristianos, estoy hablando como del punto de vista del imperio, aleluya, porque en medio de todo ese ambiente hay una iglesia que está regando la semilla por todo el imperio. Pero para el imperio, el líder principal de los cristianos, Jesucristo, fue crucificado. Estoy hablando del contexto del comenzar el segundo siglo. El líder principal de los cristianos, Jesucristo, fue crucificado. Los discípulos principales, Pedro, Jacobo, Pablo, Juan, han muerto todos y bajo persecución. Los cristianos que van a enfrentar el segundo siglo, para ese entonces no tienen a nadie de influencia en el imperio, ni del judaísmo, porque el judaísmo prácticamente está deshecho. En el primer siglo, al comienzo, habían algunos judíos de gran respeto y liderato que simpatizaban o se convertían al cristianismo, pero en este momento no había nada de eso. Los seguidores de Cristo para este contexto eran gente comunes y corrientes. El imperio, idólatra y corrupto, se amolaba los dientes para acabar con los seguidores de Jesucristo el Señor, bajo la excusa de que los únicos disidentes contra el imperio eran los cristianos. Y como se trataba de gente comunes y corriente allá abajo en la sociedad, no sería tan fácil salir de una vez de los cristianos. La iglesia del segundo siglo recibía muchos judíos que se encontraban o que encontraban en la iglesia refugio, orientación, seguimiento religioso, por lo que también se dio muchos conflictos teológicos entre el judaísmo y los cristianos. ¿Se acuerdan? Los gálatas, los hebreos, Efesios. A la iglesia le llegaron también gente y agentes de la filosofía, del campo de la filosofía que estaba como de moda en esos tiempos, que provocaron serios conflictos doctrinales, sobre todo con relación a la doctrina de la divinidad de Cristo. Cristo en su papel como único y suficiente Salvador. Y la filosofía como que pretendía trastocar esa doctrina de forma bastante directa y atentaba contra la divinidad de Cristo a través de la filosofía alguna, cosas y doctrinas que combatieron los líderes de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Gloria al Señor, porque hubo muchos filósofos que se convirtieron de verdad a Cristo y se convirtieron en defensores de la doctrina apostólica. Aleluya, presentando a Cristo como mediador entre Dios y los hombres y suficiente Salvador. Aleluya. La iglesia del segundo siglo no era una iglesia testigo ocular del Calvario y la resurrección, porque ya pasó
Pasaron 70 y pico de años del Calvario. La iglesia del segundo siglo no estuvo en Pentecostés. No fue testigo de las apariciones frecuentes de Jesucristo después de la resurrección, que reciente, el comienzo de la iglesia, el Señor se le apareció, dice la última vez, a más de 500 personas a la vez. Y a Saulo de Tarso, el que vino a ser el apóstol Pablo, se le apareció camino a Damasco. Experiencias sobrenaturales de la aparición de Jesucristo. La iglesia entonces del segundo siglo sí contaban con los 4 evangelios. Aleluya, que ya estaban escritos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aleluya. Contaban con las epístolas de los apóstoles Pedro, Pablo. Gloria al Señor. Y atesoraron esa escritura. Gloria al Señor. Fiel y verdadera, digna de ser recibida de todos los hombres. Gloria al Señor. Aleluya. La teología de Pablo y de Pedro. La historicidad de Lucas. Gloria al Señor. Los hechos de los apóstoles. La historia de la primera iglesia. Cuánto valor tiene la historia para la fe. Gloria al Señor. De todas las religiones, la historia más verídica y poderosa es la historia del cristianismo. Gloria al Señor. Con una etiología y con una historia de un Dios verdadero manifestado al pueblo de Israel. Aleluya. Porque la salvación viene de los judíos. O sea, rebusquen. De mí hablaron los salmos, la ley y los profetas. Aleluya. La salvación viene de los judíos. Gloria al Señor. Eso es historia. El Dios de Moisés, el Dios de Abraham, todo es historia. Estas son nuestras fuentes. Óigame, la única experiencia sobrenatural con la que la iglesia del segundo siglo contaba, vamos a eso. Contaban con la revelación apocalíptica que se le da a pocos años antes de comenzar el segundo siglo, terminando el primer siglo. En los últimos años, quizás 2, 3 años antes de que comenzara el segundo siglo, el Señor se le aparece al apóstol Juan. Lo llama. Gloria al Señor. Pocos años antes de comenzar el segundo siglo, lo que implicaba un propósito mayor para la iglesia del segundo siglo, a diferencia del primer siglo, que atraviesa todo y al final se recibe esa revelación apocalíptica, prácticamente con gran sentido de propósito, para que la iglesia del segundo siglo cuente con una experiencia de gloria del Señor, de manifestación de Dios, para empezar el segundo siglo. Aleluya. Una gran mayoría de esa iglesia del primer siglo no conoció la revelación de Jesucristo al final del siglo, ni la revelación apocalíptica que el Señor le dio. Aleluya. A esa iglesia entonces que va a empezar ese segundo siglo.
esta iglesia que va a comenzar ese nuevo siglo cuenta también con el último testigo, Juan, el discípulo amado. Aleluya. Juan muere prácticamente de 100 años, alrededor de 100 años. Gloria al Señor. Llegó a salir de Patmos, donde lo deportaron y lo abandonaron para que se muriera allí, y llegó a salir de allí con la revelación, con el libro de Apocalipsis. Aleluya, para enviarlo a las 7 iglesias que estaban en Asia. Gloria al Señor. Aleluya. Qué experiencia, hermano. ¿Cómo se sentiría el apóstol Juan? Aleluya. En esa encrucijada histórica, para entregarle a la iglesia la visión del Señor al final del siglo. Gloria al Señor. Esa iglesia del segundo siglo cuenta con el testigo. Aleluya. Juan, discípulo amado, testigo del ministerio de Jesucristo, era uno de los 12. Estuvo frente al sacrificio, a la resurrección, al Pentecostés, testigo de los primeros 70 años de la iglesia, bajo el fuego del imperio romano, pero también bajo el fuego del bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Atravesando los primeros años, y había un testigo allí, que la iglesia del segundo siglo contaba con ese testigo todavía. La historia dice que Juan lo llevaban a las iglesias y se lo peleaban en las iglesias. Aleluya. Ya lo que podía decir en el altar era: amaos los unos a los otros. Gloria al Señor. Es una iglesia orientada y enfocada más con la misión de predicar el Evangelio, que estar enfocada con que el Señor viniera en sus días. La iglesia del segundo siglo, porque en el primer siglo ya hasta los apóstoles como que afloran un espíritu, un sentir, una visión de que el Señor podía venir al fin de siglo. Y de ahí la intervención del Señor con la revelación del Apocalipsis a la iglesia, para que entonces la iglesia tuviera una visión futurista, distante, que atravesara la historia, los siglos. Aleluya. Pero también reiterando ese plan futuro de la segunda venida de Cristo a la tierra, que es el tema más grande del Apocalipsis. Gloria al Señor. La iglesia pudo entender con la visión apocalíptica que era momento más de predicar el Evangelio que de estar mirando para el cielo a ver si venía Cristo ya. Gloria al Señor. Y fue parte de la administración del Señor aquella iglesia de los primeros tiempos. Gloria al Señor. Pero encontraban una inspiración, un sentido al tema. Trabajaron el Apocalipsis, dieron escuela bíblica como nosotros del Apocalipsis, se inspiraron, se reafirmaron en la fe con la segunda venida de Cristo, pero con la visión práctica de su siglo, entendiendo su hora. Eso es importante. Gloria al Señor. Porque con 2000 años encima nosotros tenemos todo el sentido de estar pendientes a la profecía bíblica. Gloria al Señor. Aleluya. Y si ellos se inspiraron 2000 años atrás, imagínense nosotros con 2000 años encima. Los primeros trabajos. Estoy diciendo que la iglesia del segundo siglo contó con la revelación de Apocalipsis para empezar el siglo. Casi nada.
contaron con el discípulo amado, el último discípulo del Señor, testigo ocular del Calvario y de la resurrección y de Pentecostés. Pero la iglesia del segundo siglo le debemos los primeros trabajos sobre el canon para el Nuevo Testamento. Se le debe a la iglesia del segundo siglo, como el llamado canon de Muratori, entre los años 160 al 200. Autoridades de ese canon que trabajaron para ese canon, definiendo la escritura inspirada, porque habían muchos evangelios, habían otros apocalipsis, habían otras cartas de apóstoles, gloria al Señor, que hasta el Nuevo Testamento las menciona. Cuidado con las falsas doctrinas. Aleluya. Eso era una advertencia, un regateo que había desde los tiempos de los apóstoles. Falsos maestros. Pero gente que trabajó con ese nuevo canon, ese primer canon del Nuevo Testamento, Irineo, Tertuliano, Hipólito, Justino, Tasiano, Teófilo, Milelón, Apolinar, nombres que tuvieron que ver con la selección del canon del Nuevo Testamento. La revelación apocalíptica, más que nada, es para que la iglesia del segundo siglo reciba una inyección de poder, de revelación, de confirmación, una inyección de esperanza por sobre todo conflicto humano, donde se le ofrece a la iglesia una pastoral profética. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hay iglesias que no les gusta la pastoral profética. Hay iglesias indiferentes a la pastoral profética. Gloria al Señor. Jesucristo tiene pastoral para todas las áreas de nuestra vida. Pero uno de los retos de nuestra vida es hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, sobre todo después de esta vida. Gloria al Señor. Porque hay eternidad para los que se salven y hay eternidad para los que se pierden. Mire si el asunto es importante. La teología más extensa de la Biblia es la salvación de nuestras almas. Aleluya. Una pastoral profética donde se resalta en el Apocalipsis para la iglesia comenzar el segundo siglo una presencia de Jesucristo en la iglesia. Gloria al Señor. Cuando el Señor se le revela a Juan en el Apocalipsis, le dice: los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias que están en Asia. Yo soy el que ando en medio de los 7 candeleros, dice esto. Aleluya. Gloria al Señor. Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto. Aleluya. Como quien dice: yo soy el que estoy hablando contigo. Estamos hablando de tú a tú. Y este de tú a tú es para la iglesia. Envíaselo a la iglesia. Porque yo estoy en medio de mi iglesia. Y me paseo entre ellos. Gloria al Señor. Una pastoral de corrección pastoral. Aleluya. ¿Cuánta administración hay directa del Señor para corregir aquella iglesia? Así es. Para amonestar, para llamarlos al arreglo, al arrepentimiento. Gloria al Señor. Iglesia de Éfeso, ejemplo.
Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, mire. Aleluya. El Señor mandándole razón a la iglesia. Iglesia del segundo siglo, que es representada precisamente por Esmirna, una de las 7 iglesias. Aleluya. A esta iglesia le esperaba gran persecución. El Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Eso fue el mensaje principal para la iglesia del segundo siglo ante la persecución que se avecinaba. Una revelación escatológica entonces también. La iglesia del segundo siglo es la portavoz de todo el cuadro profético entonces de Dios, con la historia y con el pueblo de Dios salvado finalmente. La iglesia del segundo siglo produce los primeros intérpretes de lo que es la escritura del apóstol Pablo, del apóstol Juan, Pedro, de Mateo, Lucas, Juan. Aleluya. La teología principal de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Los primeros que hicieron teología, interpretaron a los apóstoles, a los discípulos, fueron los maestros de la iglesia del segundo siglo. ¡Qué privilegio! Aleluya. Le llama la teología los padres de la iglesia, los padres de la teología, porque fueron los primeros que interpretaron a los apóstoles. Y ahí, aquellos nombres que mencionamos: Justino, Casiano, Teófilo, Minelón, Apolinar, etc. La iglesia del segundo siglo supo inspirarse en las promesas apocalípticas. Pudo verse como el pueblo de Dios salvados, reinando con Cristo en el milenio. En el futuro, yo no sé, pero eso se va a dar. Eso es lo que nos espera. Aleluya. Esa es la revelación. Esa es la pastoral de Jesucristo. Cielos nuevos y tierras nuevas. Aleluya. Según sus promesas, esta iglesia le supo responder a Dios, a Jesucristo, con una sana doctrina. Los primeros regateos de la teología con los filósofos, con los paganos, con el imperio, fueron fuertes con esa iglesia del segundo siglo. Batallas campales, una predicación para todo el imperio. Gloria al Señor. Se iba llenando el imperio de cristianismo. Gloria al Señor. Sentaron las bases para que en el año 313 el emperador Constantino se diera cuenta que ya en el imperio había más cristianos que paganos, y aprovechó como político y dijo: no, espérate, aquí hay que cambiar los muñequitos. Aquí la religión del imperio va a ser la religión cristiana de aquí para abajo. Y de ahí entonces el famoso título histórico de la iglesia católica, apostólica y romana. Gloria al Señor. Por el decreto de Constantino el emperador, se le debe a la zapata que hicieron la iglesia apostólica y la iglesia del segundo siglo. Y con un siglo más se dio lo de Constantino. Aleluya. Una iglesia que aporta en su siglo lo que tiene que aportar. Gloria. ¿Qué usted me dice de eso? ¿Usted entiende por eso? Gloria al Señor. Iglesia que aportó la predicación para todo el imperio. Una iglesia que supo enfrentar grandes persecuciones. Una iglesia que supo fructificar con la herencia que le dejó la iglesia apostólica. Hay mayordomía ministerial sobre la iglesia. Gloria al Señor. Tenemos una mayordomía. La viña de Dios está en nuestras manos.
Y cada siglo le responderá Dios como cada nación. Aleluya. Y la Biblia dice que la evaluación y el juicio comienza por la casa de Dios. Hay un resumen que tenemos que presentarlo finalmente. Aleluya. Para recompensa delante de Dios con relación a nuestra mayordomía, de acuerdo a lo que Dios nos permitió en nuestro siglo. La iglesia de Dios supo responder en este siglo. Aleluya. Con un buen resumen delante de Jesucristo, frente a las ofertas nebulosas del mundo, frente a las persecuciones, frente al cumplimiento de su misión específica para su siglo, predicando, enseñando, soportando la persecución. Aleluya. Cuidando nuestro camino, porque a veces el diablo se inventa persecuciones, pero a veces el diablo se inventa asuntitos de moda en el siglo para enredar y embabucar a los cristianos. Gloria al Señor. Y que los cristianos, si es posible sin darse cuenta, empiecen a participar y a negociar con cosas que se supone que los cristianos no negocien ni participen. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Sí, hermano. ¿Y qué me dice de esa oferta en este siglo? Aleluya. Para que los cristianos resbalen y se escocoten y se confundan. Aleluya. Y se parezcan más a los impíos que a los cristianos. Aleluya. Cuidado. Dios nos guarde. Dios nos coja confesado. Gloria al Señor. No os conforméis al siglo, hablando del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprobando qué es lo agradable delante de Dios. Aleluya. La iglesia de el siglo XXI. ¿Cuáles son nuestros rasgos como iglesia hoy? Iglesia del siglo XXI. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Qué hora será en el plan profético de Dios para nosotros, iglesia del siglo XXI? En todos los tiempos ha habido una iglesia apóstata que retrocede, que se casa, se enamora y se casa con el mundo más que con Dios y la palabra. Y ha habido una iglesia pura, santa, sin manchas, sin arrugas, libres de contaminaciones morales o doctrinales. Hay que velar esos dos cajines. Hay contaminaciones morales, de perversión, de degeneración, de pecado, de mundanalidad, y hay carriles de doctrinas falsas o falsos profetas. Y de esos dos carriles la iglesia se tiene que cuidar. Amén. Gloria al Señor. Una iglesia sin fruto o una iglesia con fruto que multiplica el talento, que procura fruto para Dios, agradar a Dios, honrar a Dios, producir, fructificar para Dios. Aleluya. Y Apocalipsis dice que aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo.
para recompensar a cada uno según sea su obra. Una iglesia lista con aceite, con lámparas encendidas. Usted conoce esas palabras de Dios. O vírgenes insensatas que no supieron estar listas para la llegada del novio, Jesucristo, cuando baje del cielo. Aleluya. Una iglesia prudente, con lámparas encendidas, con fuego de Dios, con palabra de Dios, con misión cumplida, con inspiración, con la llegada del esposo. Aleluya, para celebrar en el cielo la victoria final con Cristo nuestro Señor. Jesús llama, se pasea también en medio de la iglesia del siglo XXI.